Se acabó. No hay mejor forma para abrir este vídeo que esa mínima y simple frase. Se acabó. Hoy, después de 738 días, los últimos rehenes israelíes vivos han salido de Gaza y han vuelto a casa. Y lo han hecho como parte de un acuerdo negociado a contrarreloj por Donald Trump, el mismo que está sacudiendo el mundo con una política agresiva en todos los órdenes. Pero, se esté de acuerdo con él o no, esto es mérito suyo. La reunión de Egipto de esta tarde, será histórica, no solo por hacerse, sino porque puede dar un marco que mantenga la paz para el futuro. Así que se cierra el primer acto, comienza el segundo, ¿llegaremos al tercero? Vamos con ello. Mañana trepidante y emocionante a ambos lados de la frontera de Gaza, porque hoy no solo han cruzado una frontera en una dirección 20 personas, sino que se esperan a cientos cruzando esa misma frontera en la dirección contraria. Hamás, sabéis que liberó esta mañana a todos los rehenes israelíes con vida, que la Cruz Roja los recogió dentro de Gaza y que los entregó a las fuerzas de Israel, pero a la vez Israel ha activado la maquinaria para excarcelar a casi 2.000 palestinos, unos 780 detenidos gazatíes y 250 condenados a cadena perpetua, algunos por crímenes aberrantes. En paralelo se espera la devolución de los cuerpos de al menos 28 rehenes fallecidos. Trump ha llegado a Oriente Próximo, ha aterrizado en Israel, ha firmado el libro de visitas de la Knesset, del Parlamento israelí, ha prometido un futuro más brillante y se ha llevado el aplauso enorme de la opinión pública de Israel. Y es que varios sondeos recientes en Israel hablaban de un apoyo de los ciudadanos que va del 72 al 82% al plan de Trump de 20 puntos. Es cierto que esto no nos habla de si es un buen o un mal plan, pero dice que tras 2 años la sociedad de Israel parece que quiere cerrar la puerta del 7 de octubre y que si hay que pagar un precio, están dispuestos a que sea ahora. Después del discurso en la Knesset, el Air Force One pondrá rumbo a la localidad egipcia de Sharm el Sheikh, donde se llegó en el pasado al acuerdo que cerraba la segunda intifada, en 2005, y donde al-Sisi, el presidente egipcio, será el anfitrión. ¿Y qué será lo que exactamente quedará por cumplirse del plan de paz? Bueno, pues en principio la constitución de una fuerza internacional de estabilización con participación de países árabes y el respaldo occidental, que va a ser la encargada de controlar la seguridad mientras se entrena una policía local en Gaza. Después, esperemos que no se reactiven las operaciones militares de nadie, porque ya hemos escuchado al primer ministro israelí recordar que ellos van a estar muy atentos. Pero el acuerdo en principio impide que Israel piense en anexiones o en expulsiones de población de la franja de Gaza, que sabemos que esto era algo que preocupaba mucho después del Riviera Trump-Gaza, ya sabéis. Por otra parte, sabemos que el punto de más dudoso cumplimiento es esa difusa promesa de que en un futuro borroso, si el terreno político cambiara, podría abrirse una vía creíble hacia la estatalidad palestina. Bueno, ya veremos. Pero el acuerdo también implica, y lo ha recordado Donald Trump antes de subirse a su avión, no solo que jamás quede fuera del gobierno de la franja, sino que sus miembros dejen las armas y que haya garantías regionales de que lo hacen. También se ha invitado a la reunión de Sharm el Sheikh a Irán y a Israel. Irán ha dicho que no quiere ir. Hubiera sido fantástico que hubieran estado para poder establecer un diálogo directo con todos los países, incluido con Israel, pero yo creo que hubiera sido mucho pedirle a Irán que le concediera a Donald Trump esta victoria diplomática después de los ataques de Estados Unidos a las instalaciones nucleares iraníes. Así que Irán no va, pero recuerda que ellos tienen una gran influencia que no necesita de su presencia en la cumbre. A mi juicio, obviamente, es un error que es comprensible desde su punto de vista, pero un error. También creo que es un error que Netanyahu a última hora ha puesto la excusa de una festividad religiosa para no acudir, o que en su comunicado haya evitado referirse al presidente egipcio, que es quien invita, y solo haya hablado de Donald Trump. En cualquier caso, otros países van a capitalizar lo que está ocurriendo en forma de influencia y de acuerdos tanto diplomáticos como económicos. ¿Por qué? Pues porque Turquía sí va, porque Qatar va, Emiratos Árabes va, Arabia Saudita va, Pakistán, que se está dando ahora mismo bofetadas en la frontera iraní con los iraníes, también va, y todos van a tener algo que decir en un problema que le es muy trascendente a Irán y a Israel. Por supuesto que la pregunta del millón es si este acuerdo va a funcionar. ¿Lo hará? Primero, ya veremos cómo se organiza la fuerza internacional que, en teoría, se desplegará de inmediato con el mandato de estabilizar el territorio. Y también el mandato de entrenar a las fuerzas locales, como os decía antes, y asumir progresivamente el control que hoy mantiene el ejército de Israel.
Israel ya no se fía ni un pelo y por lo tanto va a conservar un perímetro de seguridad hasta que no existan amenazas. A saber cuándo esto pasará. Pero a mí me preocupa quién va a integrar esa fuerza, bajo qué marco legal va a actuar. ¿Tendrá reglas de enfrentamiento? Y además, espero que sean los árabes los que paguen la factura y no solo los europeos. Por otra parte, Egipto propone que cuente con el aval del Consejo de Seguridad de la ONU y Washington, sin embargo, prefiere hablar de socios árabes, y en los borradores aparecen nombres como Jordania o Marruecos. Pero si la fuerza de intervención es muy débil y no tiene un mandato claro, todo puede acabar convirtiéndose en un desastre, que la propia población de Gaza rechazaría. Así que ya veremos. Segundo lugar, el gobierno interino de Gaza, ¿cómo va a ser? La fórmula propuesta es una especie de comité tecnocrático palestino internacional que tiene a Tony Blair como cabeza o como gestor y que tiene a la presidencia de Donald Trump, entiendo que para dar los permisos de obra. También quedan años para que veamos levantadas viviendas, pero el agua, la electricidad, hospitales y escuelas deberían ponerse en marcha lo más rápido posible y por lo tanto este gobierno tecnocrático va a tener que espabilar incluso dentro de la devastación que tiene la Franja de Gaza ahora mismo. Tercero, la posición de Hamas. Ya les hemos visto paseándose por las calles con sus uniformes relucientes y exhibiendo sus armas. Bueno, ¿cómo se van a desarmar? ¿Cómo se va a verificar ese desarme? ¿Realmente sus mandos van a salir de Gaza para no volver? Oficialmente su portavoz dice que no formará parte del gobierno de Gaza, que ellos han mostrado flexibilidad y que el desarme no va a ser una rendición. Pero en la práctica su supervivencia como actor político depende de su capacidad de mutación y de que se conviertan en algo menos militar y que apuesten más por esa cara social, para no perder la cara ante su base electoral o ante su base social. Si la amnistía y la salida segura a terceros países funcionan, podría emerger una élite que se revista de élite política. ¿Pero qué estarán pensando en Hamas ahora mismo? ¿Retendrán sus ganas de destruir a Israel? ¿Se convertirán en un movimiento transnacional aprovechando el tirón publicitario del Israel es un Estado genocida? Yo respondería afirmativamente a las dos últimas preguntas y todo eso es causa de que desconfiemos del futuro del acuerdo. Una cuarta cuestión va a ser la situación política interna en Israel. El canje de 250 condenados a cadena perpetua se va a utilizar por los que están más en el extremo para acusar al gobierno y a los moderados de que se están rindiendo ante el terror. También está por ver cuál será el futuro político de Netanyahu, que por ahora no es que sea el más prometedor. Pero es cierto que por ahora el que se abra la posibilidad de que los rehenes hayan vuelto y que sean las familias de los rehenes el termostato moral, ayuda a una cierta moderación en la política de Israel. Veremos si esta es la tendencia hacia el futuro y si esto también ayudaría a suavizar las tensiones entre palestinos e israelíes pensando en un futuro. Porque hay que pensar en las implicaciones de todo esto que está ocurriendo, por ejemplo, las geopolíticas. De repente, por sorpresa, Egipto vuelve al centro del tablero. Tras meses en los que los cataríes eran los que parecían protagonistas, el Cairo va a ser el que obtenga el beneficio de reunir a todo el mundo y presentarse como un elemento muy trascendente en la pacificación de Oriente Próximo. También le podría sacar rendimiento al Sisi a todo esto en clave interna, ya que ha ido al choque con Donald Trump cuando este empezó a hablar del plan de hacer en Gaza un resort y ahora puede presumir de liderazgo en Oriente Próximo y de no haberse doblegado a las intenciones del presidente de Estados Unidos. Otra implicación es lo que os contaba de Irán, que se autoexcluye del teatro de Sharm el Sheikh y dice que su influencia no necesita de estar en la reunión. Mensaje que yo creo que intenta cubrir varios frentes, quizá demasiados. Por ejemplo, el de dejar claro que no quiere avenirse a ningún tipo de acuerdo de paz con los israelíes, o por ejemplo, que niega reconocer el daño de los ataques a sus instalaciones nucleares, y finalmente, porque vemos que el gobierno actual de Irán se alinea con el régimen de los ayatolás, que por esencia es intransigente. Otra implicación es la propia situación económica de la región. No solo la de Israel, que empezaba a ser complicada, ahora se abre la posibilidad de todo tipo de negocios, ya sean los que ya conocíamos o los que se imaginen, que es algo que yo creo que estaban deseando poner en marcha muchos países y supongo que muchas familias reales. Otra implicación se refiere a los propios palestinos, que van a tener que decidir qué tipo de futuro político desean, es decir, si quieren volver atrás a lo que ya han vivido o quieren probar algo nuevo hacia el futuro, en el que la presidencia de Donald Trump y los intereses económicos del presidente con las monarquías árabes yo creo que pueden beneficiarles mucho.
Ya sé que venderle a los israelíes un Estado palestino es casi imposible, casi inimaginable. O quizá no del todo, dependiendo de cómo se vaya construyendo la idea. Lo que está claro es que si no se va a la raíz de la cuestión, lo que hemos vivido estos 2 últimos años va a resurgir de alguna forma. Y seguramente será de alguna forma peor. La frase "la guerra ha terminado" es una frase potente que todo el mundo estaba deseando escuchar. Pero también es un boomerang. Un boomerang porque si hay un atentado, se lanza un cohete o hay un asesinato colectivo, las cañas se van a tornar lanzas otra vez. Así que confiemos que a partir de ese momento en Gaza, los mayores problemas sean los de conseguir el permiso de obra, que los albañiles no se retrasen en levantar un muro y que en las escuelas la comida de los niños esté bien hecha. Porque nada sería más terapéutico que el que toda esa gente que ha pasado tantas penurias volvieran a vivir en ese mundo imperfecto en el que solo son las pequeñas molestias las que nos desesperan. Así que, en conclusión, hoy se cerró una fase de certezas negras que son las únicas que puede dar la guerra, el secuestro y el asedio. Y con ese cierre se abre una fase de incertidumbres que esperemos que sean productivas. Si Israel cumple, si los países árabes aportan botas y dinero, si la ayuda entra y se reconstruye la franja, si Hamás decide que la política es más útil que los cohetes, si Trump presiona a los israelíes para que reduzcan los asentamientos, de aquí a un año hablaremos de colegios abiertos, de contratos de obra y no de muertes. Entonces, ¿por qué no soñar? Vivimos en un mundo gobernado por alguien imprevisible. Y a lo mejor lo que queda delante del conflicto entre Israel y Palestina tampoco lo estamos sabiendo ver. Pero ahora os toca a vosotros. ¿Creéis que todo esto que digo es ingenuo? ¿Creéis que la Fuerza Internacional de Estabilización puede realmente mantener el orden en Gaza sin convertirse en una ocupación con otro nombre? ¿El canje masivo de presos, incluidos los 250 condenados a perpetua, era un precio inevitable o va a ser un error que se pagará más adelante? ¿Veis factible que un comité tecnocrático gobierne la franja mientras va definiéndose el horizonte político de los palestinos, de Israel, de los países árabes? Os leo en comentarios. Quiero debate, quiero argumentos y sobre todo quiero que cuidemos el tono, que ya hay demasiada hostilidad por ahí fuera. Y si este vídeo te ha ayudado a entender qué ha pasado hoy y qué se juega mañana, pues hombre, suscríbete, deja tu like y compártelo. Y si quieres seguir más de mis análisis geopolíticos y económicos, pues activa la campanita, porque ya sabéis que la historia nunca termina. Así que busco la puerta de salida y nos vemos muy pronto.